Hemos dicho que la programación neurolingüística es terapia, ¿no? Y nosotros en el coaching no hacemos terapia, a menos que una persona esté especializada en las terapias de la programación neurolingüística, las puede utilizar. Y aún así, un psicólogo o un terapeuta, ¿no? Evita utilizar la terapia en el coaching, porque hay diferencia entre terapia y coaching. La terapia es lo que yo le recomiendo o le indico al coachee o cliente que debe hacer. Es mi eh, opinión o lo que yo creo que le puede servir al coachee o al cliente. Y ya llegó nuestro compañero Germán. Entonces, el coaching, ¿no?, es un sistema de apoyo al desarrollo humano integral que se basa en una conversación implementada por preguntas y por escucha activa o empática y por dar y recibir feedback. Entonces nosotros lo que hacemos como coaches es acompañar a nuestro coach a descubrir las respuestas en su mente por medio de la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas que ha diseñado Sócrates. Entonces nosotros por eso nos volvemos expertos en hacer preguntas. Y la programación neurolingüística la usamos como herramienta de apoyo. Entonces vimos qué es la programación neurolingüística, vimos un poco de la anatomía del cerebro, vimos la plasticidad del cerebro, muy importante, para saber que yo puedo hacer cambios en mi cerebro. Vimos los tres canales, ¿no? Auditivo, visual y kinestésico. Y vimos los mapas mentales, que fue la clase del miércoles anterior. Y Mari nos dejó en el grupo los videos del mini curso de mapas mentales, que es muy bonito para poder aprender a diseñar mapas mentales, porque los mapas mentales son como el GPS, ¿no?, del desarrollo humano. Y cuando tú tienes un mapa mental, es como el GPS que va dirigiendo por dónde ir con tu programación. Tú sabes qué medidas tomar, te indica el cerebro con tu mapa mental. Los mapas mentales nos ayudan entonces a tomar mejores decisiones, nos ayudan los mapas mentales a diseñar conversaciones. Si nos ocupamos de enseñar, entonces el mapa mental nos dice, nos va guiando. Entonces uno tiene fluidez verbal. Entonces eso impacta, ¿ves? Si el profesor tiene que estar leyendo la diapositiva o las notas, esperen que es que me olvidé de lo que iba a decir, no sé cómo decirlo, y es que yo apenas estoy comenzando en esto del coaching, no soy muy novato y yo soy muy tímido o soy muy tímida y estoy nervioso y como ustedes pueden ver, se dañó la sesión, se dañó el proceso. Jamás te eches agua sucia encima.
prepárate bien para la sesión de coaching. Y entonces uno de los elementos son los mapas mentales. Y el segundo que vamos a ver hoy, la segunda estrategia o técnica, la llamamos también los anclajes. Esta es muy bonita. A mí me gusta mucho esta herramienta, porque es que en muchas ocasiones los clientes o coaches no detectan de dónde sale su determinado comportamiento. ¿Es? Entonces, uno puede haber adquirido un comportamiento determinado en alguna experiencia, sea de su infancia, de su adolescencia o de su pasado, que son los recuerdos o situaciones que provocan otras a su vez. Eso se llaman anclajes en la programación neurolingüística, es decir, esas experiencias que se han quedado grabadas en nuestra mente y que tienen un impacto, ¿no? Entonces, generalmente asociamos un olor, una experiencia con una experiencia del presente. ¿Ves? Por ejemplo, un perfume. Entonces te recuerda al perfume de ese novio que te traicionó cuando tú tenías 15 años. Entonces enseguida te devuelve a tu experiencia de los 15 años. Sí, dime, Germán. Adelante. Buenas noches. Buenas En noches. este caso también hay anclajes positivos y negativos, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a ver cómo es de importante lo que acabas de decir, transformar los anclajes negativos y crear anclajes positivos. Eso es parte de lo que vamos a revisar en el día de hoy, ¿no? Entonces mira que iniciamos comprendiendo que un anclaje, ¿eh?, es una relación de tipo estímulo a respuesta, causa-efecto, medio ambiente, condicionamiento, como se aprendió con con la experiencia del perrito que escuchaba la campanita y enseguida se le activaba su deseo de comer y entonces salivaba. ¿Ves? Un estímulo, respuesta. Entonces, causa, efecto. ¿Cuándo adquirí el temor de hablar en público? ¿No? Ese día que el profesor me sacó al frente de los compañeritos para que yo recitara un poema. Y cuando estaba al frente de mis compañeros, se me olvidó. Me puse tan nervioso que se me olvidó el poema. Y me llené de tantos nervios que me oriné en los pantalones. Y todos los compañeritos se burlaron. Entonces quedó un anclaje de la vergüenza, del temor, del miedo. ¿Ves? Entonces, cada vez que voy a hablar en público, ¡pum!, aparece en mi mente ese anclaje y no puedo hablar. Quedé bloqueado. ¿Qué tengo que hacer? Desbloquear, quitar el anclaje para poder ser libre de ese temor, de ese miedo, de esa experiencia del pasado. Entonces ahí vemos el poder que tienen los anclajes, ¿no? Entonces hacemos acá un pequeño ejercicio para determinar mis anclajes. Me sirve como una guía para cuando estoy conversando con mi coachee.
Ahora, no siempre aplico la técnica. Aplico la técnica en el momento que considero que puede ser útil. Vamos adquiriendo esa experiencia a través de la práctica, de la práctica en sesiones de coaching y en procesos de coaching, que es lo que haremos en el próximo módulo, en donde vamos a hacer prácticas. Pero estas instrucciones nos sirven para en un momento determinado apoyar al coachee a descubrir sus anclajes. Entonces son una serie de preguntas que nos ayudan a determinar qué hago cuando alguien me insulta con cierta frase o palabra despectiva. Hay unas frases o palabras despectivas que se quedaron grabadas en nuestra mente inconsciente. Por ejemplo, torpe. ¿Quién dijo esa palabra? Mi papá. Torpe. Y aprendió mi papá a darme un coscorrón, ¿cómo lo llaman ustedes allá en Venezuela? Un cocacho, Sí, también se dice coscorrón. coscorrón. Cuando tú le dices a tu hijo torpe y le das un coscorrón, le estás creando un anclaje. Con el coscorrón, ¿sí? Estás creándole un anclaje. Entonces él se cree torpe, avanza. Cuando ya está en un trabajo y aparece un gerente, un jefe que le dice torpe, la mente se devuelve a ese anclaje y otra vez actúas torpemente. El poder de los anclajes. ¿Hay algún nombre que no me gusta porque me recuerda a alguien? No sé si en este momento que yo hago esta pregunta te llegó a la mente alguien, ¿no? ¿Algún nombre que no me gusta porque me recuerda a alguien? Y cuando yo hago este ejercicio, aparece un nombre aquí en mi cabeza. Antonio. Así se llamaba mi papá. ¿Qué dice Germán? En mi caso es más como cuando los jefes se molestan o se ponen muy alterados, que le hablan a uno fuerte, que me genera como cierto temor, o sea, me lleva como a sentir miedo, como a protegerme, pero ¿por qué? Porque muchas veces recibí regaños, gritos fuertes, entonces sí es una constante, en ese sentido sí reconozco que tengo un anclaje con eso y me causa dificultad para de pronto no reaccionar, sino como que tratar como de desmontar todo eso que ellos realizan, porque muchas veces por argumento, por temas lógicos o por temas realmente que se presentaron inconvenientes, me bloqueo y no puedo expresar, digamos, esos motivos. Eso es un anclaje. Ahora, ¿quién te daba esos gritos? ¿Quién te regañaba? En mi caso, alguna vez, pues como niño, pues normalmente corrigiéndome mi mamá y en algún momento de la vida fue mi abuelo materno, ¿Cómo se llamaba tu abuelo materno? Manuel. Entonces, cuando escuchas el nombre Manuel, tu inconsciente activa eso. Nosotros no Es, nos damos cuenta. es más digamos que la forma como se siente agresiva la forma en cómo expresan las personas las cosas, o sea, se les nota el disgusto, la rabia, como el rencor, ¿sí? Entonces, eso me activa automáticamente el resto, ¿no? El nombre Manuel realmente no, es como la forma como hablan, lo que me activa eso. Mira, solamente para reflexionar en base a la interacción que estamos teniendo, ¿no?
allá en el fondo, bueno, puedes tú decidir que no, que Manuel no, pero también puede ser una evasión del inconsciente para mantener, porque la misión del inconsciente es mantenerte anclado, es bloquearte, que tú no progreses, que no, tú no tengas éxito. Esa es la misión del inconsciente, que piensa que te está protegiendo, pero te está anclando. ¿Ves? Entonces luego dice, hay algún lugar al que mejor no voy porque viví ahí algún hecho doloroso. Si ustedes me permiten seguir haciendo el ejercicio con mi experiencia, cuando yo hago esa pregunta, ¿qué aparece en mi mente? El cementerio. No me gusta ir al cementerio ni a funerales. ¿Por qué? Porque todo eso me devuelve a la muerte de mi mamá. Que yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 11 años. Y eso fue muy doloroso para mí. Entonces yo no volví a los cementerios porque asociaba eso con la muerte de mi mamá y me producía tristeza. ¿Ves? Así uno va descubriendo, ¿no? Algún sitio. Eso uno se hace este autoanálisis, permite que la mente le vaya revelando para uno procesar y quitar los anclajes. ¿Ves? No puedo asistir a algún funeral porque me acuerdo de cuando murió alguien, cuando murió algún ser querido, igual a la muerte de mi mamá. Entonces, por eso yo detesto ir a los funerales. No me causan buen impacto. No me atrevo a tomar decisiones, pues de niño me dijeron siempre que no era capaz. Y el día que tomé una decisión se burlaron de mí. ¿Usted qué va a ser capaz? Y luego, en mi experiencia particular, cuando una persona adulta, como la esposa, te dice, ¿usted qué va a ser capaz? Si usted es un tonto, usted es un fracasado. Entonces se activa el anclaje porque en la infancia alguien me dijo, usted no es capaz. Y luego me lo dice otra persona que debería apoyarme en lugar de bloquearme. Pero sucede. Y eso activa el anclaje. Me aterroriza presentar un examen, pues el último lo reprobé. Otra experiencia que se queda en nuestra mente, sobre todo, miren que en el proceso de la crianza de los hijos y de la educación de los niños, se ha dado mucho que se reprime al niño porque perdió un examen, una materia, y esa experiencia negativa se queda grabada en la mente. Entonces, cuando viene a presentar una evaluación, sea en la universidad o sea en el trabajo, un informe, aparece el anclaje, ¿no? Hay personas que tienen mucho temor a subirse a un avión, aerofobia, se sienten casi al borde de la muerte, del accidente, ¿no? Y tiemblan y sienten mucho miedo porque tienen un anclaje, una experiencia con un vuelo. No me atrevo a manejar después de que uno tiene un accidente, no se atreve a manejar. Queda con ese anclaje. ¿Qué dice Lady Nye? Por ejemplo, cuando era pequeña,
hubo un lugar que dejó de ser clínica al que me llevaron y me tuvieron que inyectar un par de veces, algo fuerte. Ya después, cuando volví a pasar por esa misma zona, no quería voltear hacia allá, quería ver hacia el otro lado. Ahí se generó un anclaje, ¿verdad? Correcto. Y es muy factible que tú le tengas mucho temor a las inyecciones. Mm, ¿Ves? Porque queda el anclaje. Entonces te resistes o no es fácil para ti ese momento, aunque lo puedas superar porque ya eres adulta, pero te cuesta trabajo, ¿no? No puedo salir de noche desde que me asaltaron. En las ciudades donde nosotros vivimos, como en Bogotá, ¿tú vives en dónde? ¿En Caracas? sí, Caracas. Caracas, en Bogotá, ¿no? En las ciudades grandes hay mucha inseguridad. Entonces, si a uno tiene una experiencia de un asalto, de un ataque, pues uno queda marcado con eso. Y casi ni quiere salir, le da mucho miedo. Y hay gente que eso se le presenta como un tremendo bloqueo para, para actuar, para desarrollar su vida normalmente. Y muchas veces no se dan cuenta de dónde sale el temor, el miedo, y está en esos anclajes. Entonces, mira que hay que usar la herramienta que hemos mencionado en algunas ocasiones acá, que se llama la introspección, la herramienta del coach, la introspección. Aquí estamos haciendo introspección con estas preguntas. ¿Eh? Pues cuando estoy conversando con mi coachee, pues yo le hago preguntas sobre sus experiencias. Hace algunos meses tuve una tremenda experiencia muy satisfactoria, pero muy fuerte, ¿no? Porque una señora que no avanzaba en el proceso, ¿no es? Estábamos avanzando y de repente se bloqueaba. Entonces comencé a indagar más profundamente con algunas de sus experiencias. Entonces yo le hice la pregunta: ¿tú tienes alguna experiencia, ya sea de tu infancia, de tu adolescencia, que te marcó en la vida? Y apareció algo que ella no le había contado a nadie, la primera vez que ella sacaba a flote eso, pero que estaba en su inconsciente, y eso se convirtió en un anclaje. Resulta que cuando ella tenía 14 años, fue enamorada de una persona más adulta, y esa persona adulta pues la llevó hasta consumir el acto de la sexualidad, en relaciones íntimas. Y de esas relaciones íntimas, esta muchachita quedó embarazada. ¿No te parece? Y el señor, para evitar el escándalo y toda la situación, entonces la llevó a abortar. Eso, ella, perdón que hay alguien tratando de entrar, eso ella no se lo dijo a nadie. Si yo guardo eso como un secreto y como una experiencia, imagínate cómo sería la experiencia de esa niña, y tener que ocultar eso frente a sus padres, frente a sus amigas, frente a toda la... Tremendo anclaje, ¿sí ves? ¿Cierto? Entonces ella no podía avanzar. Comenzamos a trabajar en comprender la situación, en reprogramar y en quitar el anclaje para que ella pueda avanzar en su vida. Ese es el poder que tienen los anclajes, ¿no?
Ahora, algunas de las técnicas que nos sirven para superar los anclajes o para quitar los anclajes y quedar libres y avanzar, porque mientras tengas ese anclaje, no puedes avanzar. Y entonces la persona dice, ¿por qué no avanzo? Muchas personas hacen diferentes cursos, toman diferentes programas, capacitaciones, ¿no? Pero no avanzan. Tengo que descubrir en dónde está mi anclaje. Entonces, para descubrir el anclaje, hay un ejercicio que se llama la línea temporal, en donde yo mentalmente me elevo para observar mi pasado, mi presente y mi futuro como un solo paquete. Entonces, cuando yo puedo, con mi mente puedo observar mi pasado, descubrir, y puedo traer esas experiencias al presente, transformarnos y entonces crear nuevos anclajes que me permitan tener un futuro más promisorio. Fácil de comprender, ¿no es cierto? Ahora, como no hemos estado acostumbrados, pues muchas veces el gran conflicto o la gran limitación que tiene la mente humana es que se ha acostumbrado a vivir o en el pasado o en el futuro. Generalmente, los seres humanos se han acostumbrado a vivir o en el pasado o en el futuro y no tienen la experiencia de vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Pero cuando yo puedo elevar mi mente y observar mi pasado, qué de ese pasado, qué de esas experiencias me está impidiendo avanzar. Y hay muchas situaciones que se han quedado ancladas en nuestro cerebro. Muchas se fueron al inconsciente, por eso uno ya ni las recuerda. Pero salen a flote cuando son estimuladas. Pero si yo me acostumbro a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, puedo observar, puedo transformar. Ahora, ¿cómo puedo transformar? Aquí tenemos 5 pasos para crear un anclaje positivo, lo que nos decía Germán. Vamos a hacer esa transformación. ¿Vale? Entonces, el primer paso es identificar ese estado emocional en el que deseo obtener y que no logro obtener. ¿Ya? Entonces, quiero estar motivado. Muy importante plantearse el deseo de una manera positiva, porque si tú por el contrario dices, no quiero estar nervioso, le estás diciendo al cerebro, quiero estar nervioso. Ese no, por alguna razón que todavía los científicos no saben explicar exactamente por qué, la palabra no la interpreta correctamente el cerebro, no la escucha. Escucha el quiero estar nervioso. ¿Eh? Entonces nosotros planteamos de una manera positiva. Ahora yo quiero tener prosperidad económica. Pero a pesar de que yo quiero tener prosperidad económica, no logro conseguirla. ¿Qué pasó? Allí me detengo. Entonces observo cuál fue mi educación, cuál fue mi experiencia. Entonces descubro que en la infancia me hablaban de escasez. ¿Usted cree que
la plata se produce en los árboles. ¿Ah? Que el dinero cae del cielo. Entonces uno dice, uy, sí, no. Entonces nos acostumbraron a pensar en la escasez. Por eso, aunque deseo prosperidad, tengo un anclaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Traer toda esa experiencia negativa, transformarla. Para transformarla, utilizo mi imaginación. Entonces, con la imaginación, tú vas a ir a la escena, a donde te sucedió lo que consideras que es un anclaje. Ves la película, el evento, le quitas fuerza, ¿no? Le quitas poder, lo reduces, porque esa experiencia está grabada en tu mente, tiene un gran poder, entonces le quitas el poder. Uno, reduciendo la imagen, poniéndola en blanco y negro, bajándole el volumen a la voz que te decía cosas negativas. Y vienes al presente y te hablas de una manera positiva, constructiva. O traes un recuerdo de algo maravilloso en tu vida. Cuando yo hice este ejercicio, o he hecho este ejercicio en varias ocasiones, pero hubo un momento cuando yo tuve una experiencia maravillosa, la experiencia más emocionante de mi vida. Le hablé en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a 36.500 personas. Una conferencia para 36.500 personas. Cuando yo salí al escenario, me dieron un gran aplauso. Ese aplauso quedó grabado aquí. Entonces yo lo puse como un anclaje. Entonces cuando viene el desánimo, cuando no sale bien algún evento, alguna estrategia, yo traslado mi mente a ese momento emocionante y ¡prur! Se eleva el potencial. Tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Nada es imposible para ti. Y esa voz interna y esa película restaura mi emocionalidad y yo me siento capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Que es exactamente la segunda recomendación. Recuerda un momento particular en tu vida en que te has sentido en la forma que tú deseas. Piensa en algo positivo, en un gran negocio, en el momento cuando te enamoraste de alguien. O sea, cada uno de nosotros tiene experiencia particular, ¿no? Pero ubicas esa experiencia y la traes al presente y la proyectas en tu imaginación y le pones un sello que se llama la emocionalidad. Entonces, eso se queda en tu mente como un anclaje. Lo positivo, la experiencia maravillosa, el éxito, el triunfo, el logro. Si acostumbras a tu mente a pensar en el logro, en el éxito, se va repitiendo las experiencias y vas creando en tu mente una mente segura, fuerte, una mente de acero. Entonces has creado un nuevo anclaje. Has eliminado el anclaje negativo y has creado un anclaje positivo. Y así es como tú puedes avanzar. ¿Eh? Entonces, creamos el estado. Los ojos del cerebro son la imaginación. Eso lo vimos allá cuando vimos la anatomía del cerebro. Los ojos del cerebro son la imaginación. Es como un proyectorcito que tenemos adentro y al frente podemos imaginarnos una gran pantalla
enciendes tu proyector y proyectas tu película, pero antes has tenido que escribir, ¿no?, el libreto y ser tú el protagonista. Recuerda que nosotros hemos pasado de víctimas a protagonistas. Entonces me proyecto en la película y me veo allá consiguiendo eso que estoy deseando. Y esa es la forma de atraer y de materializar. Entonces le pongo volumen. Los mensajes son constructivos, positivos. Y borro esos mensajes negativos. Se llama retrospección. Maravilloso esta capacidad que tiene el cerebro de reprogramar. Se llama programación neurolingüística. Con el pensamiento, con el lenguaje y con las actitudes. Lenguaje mental, lenguaje verbal y lenguaje corporal. Reprogramas tu mente. Nosotros comenzamos a habituarnos a hacer esa reprogramación y vamos superando la programación negativa de nuestro historial. Porque hemos recibido mucha información negativa, ¿no? En la casa, luego en la escuela, en el colegio, hasta en la universidad, luego en los trabajos. Hemos recibido muchas experiencias negativas. Y mire, no sé si a ustedes les ocurre, pero el cerebro trae, el inconsciente frecuentemente trae esas películas. Cuando usted hizo esto, ese error, cuando tuvo este fracaso, ¿no? Cuando hizo esta situación. Entonces, usted recuerda eso y cuando usted lo recuerda y lo visualiza y lo experimenta de nuevo, se fortalece. ¿Qué me dice Germán? Un ejemplo típico es cuando uno está casado, tiene novia o tiene una compañera de vida. Usted puede hacer 10 cosas bien, pero una mal y esas se la recuerdan permanentemente. Muy buen ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar o sacar a flote el antivirus que tiene en mi cerebro? Entonces yo recuerdo 10 cosas positivas. Entonces cuando la persona me recuerda eso negativo, mi mente está protegida, como rebotar, ¿ves? No entra ese virus. O sea, es como me vuelvo sordo. Y es más, a medida que uno avanza en esto, se desaparecen esas situaciones. Como que nuestra programación mental atrae nuevas situaciones. Puede ser que le traiga una nueva novia, no sé, o una nueva esposa, no sé. A veces sucede porque a veces hay que tomar la decisión de hacer el cambio, pero no es necesario si no se requiere. Pero mira que yo encontré a un señor, me hiciste recordar de un señor en una empresa que me contrataban frecuentemente allá en Cali, y había un señor que me pidió una asesoría personalizada. Y él tenía la dificultad, él era el gerente administrativo de la compañía, pero él no estaba feliz en esa compañía. Entonces me dijo, Jairo, yo odio este trabajo y esta empresa, me toca venir acá.
¿Y cuánto hace que estás trabajando en esta empresa? Me dijo, llevo 10 años, pero es un martirio. No me gusta el gerente general, tengo problemas y con los otros compañeros, etcétera. Pero yo he podido superar eso durante 10 años, pero no soy feliz. ¿Qué es lo que no te gusta? Comenzamos a... Y esta persona se le abrieron los ojos, se le aclaró su mente y pudo tomar la decisión de renunciar, a abrir su propio negocio. Incluso tenía su mamá viviendo en los Estados Unidos, se fue a los Estados Unidos y allá se puso a hacer otras cosas independiente, descubrió su potencial. Oye, ese señor salió volando, prosperó a partir del momento que quitó el anclaje. Porque es que los anclajes, pensemos en el ancla que sostiene al barco en el puerto o en el muelle. Los barcos están hechos para navegar, no para estar anclados. Si tú dejas un barco anclado en el muelle, el barco comienza a llenarse de lama por debajo y se puede deteriorar. Si yo estoy anclado, pues perjudico mi vida, no avanzo. Entonces esta técnica me permite renovar, borrar, quitar el ancla, quitarle el poder, crear nuevos anclajes que te impulsen, que te hagan avanzar. Entonces yo tengo la capacidad de crear esos nuevos anclajes, ¿no? Y establecerlos en mi mente como nuevos software. Ahora, la programación neurolingüística recomienda hacerlo 3 veces. Traer a la mente esa experiencia y repetirla por 3 veces. Y una vez que la tengo centrada en mi mente, hago un chasquido con los dedos. En la programación neurolingüística, ¿no?, las acciones físicas crean, establecen, fijan el anclaje. Lo que les decía que cuando le dan un coscorrón al niño, le quedan un anclaje, ¿no? O también la experiencia del anclaje, mire, cuando uno comete un error, está haciendo algún trabajo y comete un error que hace uno frecuentemente, se pega en la cabeza, ¿cierto? ¡Ay, tan bruto! Es que yo sí soy bien estúpido. Cuando tú dices tan bruto y te pegas en la cabeza, luego pregunta, ¿por qué será que yo soy tan bruto? ¿O por qué soy tan torpe? ¿O por qué soy tan bobo? Pues porque yo creo un anclaje. Para el lado positivo es similar. Tengo esa experiencia, ¿no? Y hago un chasquido en mis oídos y se crea un anclaje. Entonces ahora yo comienzo a pensar en positivo, a crear películas positivas en mi mente, a ver qué logro, que alcanzo los resultados, ¿no? Y entonces mi mente comienza a acostumbrarse a actuar, a pensar y me lleva a actuar de una manera diferente, positiva. Y el quinto paso es repetir el cuarto paso 5 veces para consolidar el anclaje creado. Esta repetición es esencial. Es muy importante tomar en cuenta el poder que tiene la repetición. ¿Cómo es que nos volvemos expertos en algo?
repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Ves? Uno se queda sorprendido de un pianista que se mueve con una facilidad tremenda en medio de las teclas del piano. ¡Wow! Y uno piensa que eso lo tuvo muchas veces naturalmente y que no, tuvo que invertir muchas horas en la práctica de tocar el piano. O Messi, ¿no? Que tuvo que mucha práctica, mucha práctica. Y aún al sol de hoy, Messi, ¿no? Aún al sol de hoy, Messi entrena todos los días. Dicen que él todos los días 15 minutos, todos los días con su entrenador, aunque ya sabe mucho. ¿Cómo logran hacer goles extraordinarios a través de la práctica? Allá en el campo de entrenamiento lo hacen centenares de veces, pum, pum, pum. Cuando lo hacen ya en el partido real, ya saben cómo marcar el gol. Es una buena lección para que nosotros acostumbremos nuestra mente a lo positivo, a pensar, a programar, ¿eh? Y nos ocupemos de eliminar esas experiencias y esos recuerdos negativos. Es fuerte. Yo les digo que es fuerte porque yo llevo 40 años en esto y aún salen a flote errores del pasado, experiencias negativas y vienen al recuerdo. Si uno se queda culpándose, quejándose, maltratándose, está dándole fuerza a esos anclajes. Pero si uno al contrario se dedica a reprogramar, a hacer nuevas películas, nuevos pensamientos, nuevas experiencias, el cerebro te apoya. Recuerda, tu cerebro es neutral. Tu cerebro hace lo que tú le digas. ¿Quién está dirigiendo tu maravillosa vida? ¿Tú o tu cerebro? La mayoría de la gente me responde, mi cerebro. Ahí está la dificultad. Cuando yo le dejo a mi vida, cuando le dejo el control de mi vida a mi cerebro lo dirige desde el inconsciente. Y por eso me aparecen tantas situaciones. Si yo le quito el poder al automático y digo, yo me voy a hacer cargo de mi vida, mi observador consciente, mi conciencia, que aquí está en el neocortés. Entonces ahora yo soy observador consciente de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones. Entonces si yo actúo de una manera negativa, yo me observo y, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso tan negativo? Me devuelvo. Ah, es que tengo un pensamiento negativo. Lo transformo, cambio mi emocionalidad y lo hago de una manera diferente. Y cambio el resultado, que es lo que aprendimos allá atrás en una lección que se llama aprendizaje de segundo orden. ¿Eh? Entonces, tenemos el poder de la transformación. Nosotros experimentamos esto y nos damos cuenta que funciona y que podemos acompañar a nuestros coaches en el proceso de transformación. Nosotros sabemos que funciona. En algunos funciona más rápido que en otros. Esto hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Te vuelves una persona supremamente paciente, tranquilo. No te desesperas cuando no te funciona todo así rápidamente, como nos gustaría.
hacer un chasquido y ya, que aparezca el billete y que aparezca, que se solucione el problema, que se vaya la enfermedad, etcétera. No funciona así. Tienes que persistir, persistir y persistir hasta lograr el resultado. Entonces, con esta herramienta quedas capacitado o te iniciamos en la capacitación para usar los anclajes en el proceso de transformación de tus coaches. La próxima semana veremos otra estrategia muy bonita que se llama el encuadre. Es otra forma para renovar el encuadre. Y ahí vamos paso a paso. Ya no nos faltan sino unos 3 meses para graduarnos. Vamos bien. Se han pasado muy rápido los meses para convertirnos en los mejores coaches que jamás haya conocido el planeta Tierra. Poderosos, contribuyendo para el mejoramiento continuo de la humanidad. Les mando un gran abrazo. Sean felices, disfruten de la vida. La vida es bella. Tengan dulces sueños, ¿no? Y avancen hacia su superación personal y alcanzar el máximo nivel que se llama la auto. ¡Wow! No, pues ya estás en lo máximo. Muy bien eso. Yo sigo Felicidades. leyendo. Descansen. Gracias. Gracias, maestro. Chao, chao. Gracias, Chao, feliz gracias. noche. Chao. Buenas noches.